Y ya estamos preparados, listos ya para vivir una noche mágica, una noche espectacular, porque tenemos unos invitados de lujo en Mix Internacional, hombres que impactan, mujeres que tienen una sensibilidad para hablar en el debate de lo que vamos a hablar. Te vamos a contar en un ratito nada más todo lo que vamos a vivir en este Mix Internacional cuarta edición. Pero yo no puedo seguir hablando sin presentar a él, un hombre que también impacta, mi compañero, mi gran amigo Xavi Herrera. Muy buenas tardes, bienvenido a la tarde del Magazine de Radio Mix. Mi estimada Karina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ya vamos para nuestra cuarta emisión, completamente contento, feliz, podría decirte yo en este momento, porque hemos logrado alcanzar grandes metas, hemos alcanzado muchas personas y bueno, Argentina, Colombia y al mundo, y vamos creciendo. Así es, yo digo desde Pinamar, mi lugar chiquito, costero, tan lindo, desde Pinamar para el mundo y el mundo en Pinamar, algo que me tiene muy orgullosa de poder hacer de un lugar tan lindo como es mi ciudad, llegar a tu ciudad, a tu país. Sí, así es. Y mira que el alcance que hemos tenido y nos ha ido muy bien, porque los invitados que tenemos van de toda América y hoy tenemos invitados que vienen del otro lado del mundo. Entonces es muy bonito contar con personas de ese, lo llamamos nosotros, de ese criterio, de ese porte, por llamarlo así de alguna forma, ese nivel profesional y que nos van a aportar muchísimo el día de hoy. ¿Vamos a cruzar el charco, Xavi? Como Sí, decimos acá en América. vamos a cruzar el charco. Buenísimo. Contame un poquito los invitados que tenemos para esta entrevista de hombres que lideran e impactan. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar el día de hoy? Tenemos una entrevista con dos invitados que son realmente impactantes. Uno de ellos es suizo y el otro es costarricense. Te puedo contar de nuestro primer invitado que ya está en sala y que ya lo vamos a llamar. Él es un conferencista y coach suizo internacional. Es políglota, tiene 8 idiomas en su haber. Consultor educativo, está especializado en entrenamiento del cerebro y tiene algo importante que se llama el aprendizaje acelerado y desarrollo humano. Si te parece bien, lo presentamos. Pero por supuesto, no lo hacemos esperar más. Le damos la bienvenida a Mix Internacional. Muchas gracias por compartir esta noche con nosotros. Claro que sí. Entonces, con nosotros se encuentra Jakub Kakur. Hola, Jakub. Muy buenas tardes. Hola Javi, ¿qué tal Karina? Un gusto compartir este escenario con ustedes esta tarde-noche. ¿Cómo están? Muy bien, igualmente para nosotros. Lindo tenerte. Muchas gracias. Yo tengo una duda, porque voy a recordar a un niño que tenía, era profesora de danza terapia, tenía un nene de 4 años que hacía toda una expresión corporal y me decía, se me sube el pensamiento a la cabeza. Me decía, el cerebro está que vuela. Esas cosas de los chicos, ¿no? Sí, perdóneme. No entendí en este momento si hay una pregunta, si quieres que yo comente. No, estas cosas que tienen los chicos de espontaneidad, ¿no? Esto de cómo manifiestan con 4 años lo que significa el cerebro. Y me pregunto, el cerebro para vos, ¿qué significa dentro del cuerpo humano? Correcto. Muy bien, gracias. Primero que nada, quiero aclarar que el español no es mi lengua madre y hay momentos donde, sobre todo en este momento radico en México y hay ciertas expresiones, sobre todo en Sudamérica, que todavía no tengo en mi conocer, ¿verdad? En mi haber. Y no entiendo quizás ciertas situaciones como la de hace poco y pido una disculpa por el momento. El cerebro, que es para mí, es una máquina poderosa que en la historia de la humanidad no hemos aprendido a utilizar, precisamente porque hasta este momento es como tener una computadora y usarla simplemente como caja y abecedario, como algo que cumple funciones básicas, porque no hemos instalado en ella un sistema de uso, que es un método de entrenamiento del cerebro,
que nos ayude a usarla como esa computadora, ese Ferrari que es. De hecho, una de mis frases favoritas de parte de mi método y de mi proyecto es, tenemos un Ferrari en la cabeza y nos lo hacen usar como un triciclo. Y esta es la realidad que demuestra mi método de entrenamiento del cerebro y de aprendizaje acelerado. Nos muestra que podemos aprender un ser humano común, sin ser superdotado, hasta el menos dotado a nivel genético, puede aprender en aprendizaje acelerado y hacer cosas extraordinarias que un ser humano superdotado tal vez no sería capaz de hacer. Pero ese es el problema de falta de sistemas de entrenamiento del cerebro. Nuestra educación, y ahora hablo de educación institucionalizada en colegios, universidades, es una educación pasiva, donde el maestro habla, el alumno recibe por escucha, simplemente tiene que clasificar información y ahora tiene que dar prueba que recuerda eso que estudió. Pero esto es realmente, imagínate un mundo deportivo donde no existieran gimnasios, máquinas de ejercicio muscular, donde no existieran pistas para correr, entrenadores, técnicas, programas, todo lo que es hoy en día el entrenamiento deportivo, que conlleva una ciencia a su alrededor. Imagina un mundo donde no existiera eso y donde los seres humanos compitieran simplemente en base a su suerte genética. Y esto es el mundo de la educación hoy, donde no existen gimnasios y sistemas de entrenamiento y usamos nuestro cerebro en su nivel más básico. Cuando en vez hoy día hemos demostrado con el mundo del deporte que aunque haya una persona con mucha suerte genética, mucho talento, y otra que tiene menos talento, pero entrena en gimnasios, con entrenadores, con sistemas, le puede ganar y sube su rendimiento. Esto es otra de las frases que me encantan, el entrenamiento le gana al talento. Pero lamentablemente hoy día en la educación eso no es posible. Hoy día la suerte genética y la suerte socioeconómica hacen la diferencia en lo que es el camino académico y éxito académico social de una persona. Y eso es terriblemente injusto. Muy bueno. Me quedo asombrada, Xavi. Así que Sí. el entrenamiento le gana al talento. Yo te voy a robar esa frase, me la voy a quedar para mí. Adelante. Mira, Jacob, hay un tema bien importante, ¿no? Muchos hemos estudiado todo el tema de coach y demás, y tú tienes un nuevo método que es para aprendizaje, que va directamente con todo lo que es del cerebro, y nosotros en coach hemos aprendido a manejar las emociones humanas a través de 3 elementos básicos que son el límbico, el reptiliano y el neocórtex, ¿de acuerdo? Esos elementos, cuando nosotros los comenzamos a estudiar, cada uno gobierna las actividades que nosotros hacemos. Ahora bien, este método que tú manejas, ¿cómo se acopla a lo que tradicionalmente o comúnmente nosotros hemos estudiado y analizado con las personas? Correcto. Hay primero un elemento que tengo que aclarar, donde interviene mi método y dice a la humanidad, cuidado, hasta este momento hemos estudiado para olvidar. Al no manejar sistemas de entrenamiento de retención de largo plazo de la información, los estudiantes, todos nosotros, jóvenes, niños, adultos de hoy, hemos pasado por la escuela sobreviviendo, pasando exámenes y a las pocas semanas hemos olvidado. Y hoy puedo demostrarte fácilmente que hemos estudiado para olvidar. En el colegio, en la etapa educativa, hemos visto matemáticas 12 años, de primero de primaria al último año de secundario. En esta matemáticas has visto sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, has visto todo el tema de ecuaciones de primero o segundo grado, matrices, combinatoria, probabilidades, logaritmos, trigonometría y tantos otros temas. Agarremos un adulto promedio, hoy no recuerda, lo único que recuerda es sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. Y dime si me estoy equivocando, Karina, ¿cuánto recuerdas de todos los otros temas? O tú, Javier, por ejemplo. Hay tantas cosas, en realidad, la gran mayoría de las cosas, simplemente pasamos exámenes y al poco tiempo las olvidamos. Y este es el problema del aprendizaje a nivel mundial, que ha menospreciado esa parte de la memorización, que ha sido maltratada, que ha sido atacada por parte de la pedagogía mundial como algo negativo, y cuando en realidad sin memorización no hay aprendizaje.
Y lo que yo afirmo es que el verdadero aprender es entender más retener, igual aprender. Pero ahora lo tienes que llevar a memoria de largo plazo. Cuando lo llevas a memoria de largo plazo, es donde construyes conocimiento y cultura. Y no hay conocimiento y cultura sin memoria, sin retención. Y esto es un problema grandísimo de la educación de hoy día. Y estas personas que hoy día atacan a la memorización, que serían maestros y pedagogos, diciendo que memorizar es malo, que no hay que memorizar y no te enseñan a memorizar, cuando llegan los exámenes en colegio y universidad, ¿qué es lo que piden? Que recuerdes lo que has estudiado. Te piden memoria y se contradicen en una forma que realmente se acerca a ser ridícula, contradictoria, porque sin retención ellos mismos lo están admitiendo. ¿Cómo van a evaluar el aprendizaje? Y esa retención es memoria. Y al final, ¿quiénes son los que sobresalen? Los que tienen suerte genética de tener memoria natural sobresaliente. Y esto es terriblemente injusto. Pero esto no funciona solo en el mundo educativo. Yo he hablado muchas veces con Javier de este tema. El mundo de los conferencistas, de los coaches, todo este mundo de la capacitación y formación externa termina siendo un mundo de ilusiones, porque las personas toman la conferencia, toman la capacitación, se ilusionan, se emocionan, toman conciencia, 2, 4, 6 semanas después se olvidan. No hay retención de lo que aprendieron en ese evento. Ha sido una bonita experiencia que sí les deja un buen sabor a nivel emocional, a nivel de convivencia, pero no hay una verdadera transformación porque no se queda grabado. Y sobre todo, paso 3, no lo convierten en hábitos, no lo inician a practicar en el día a día. ¿A qué sirve recibir tanta enseñanza valiosa de realmente decenas de miles y cientos de miles de conferencistas y coaches si luego las personas las olvidan y no las integran en sus vidas? No hay verdadero valor agregado, no hay transformación de vidas. Y es ahí donde yo vengo a decir, cuidado mundo de la formación y del desarrollo personal. Hay que integrar sistemas de entrenamiento del cerebro que complementen lo que tú estás haciendo. Los conferencistas y coaches tienen una misión y vienen al mundo para aportar con sinceridad. Tienen enseñanzas y mensajes llenos de valor agregado. Pero el problema es que ellos mismos entran dentro de un marco pedagógico mundial que hace el mismo error, no ponerle peso e importancia al tema de la retención. Y es ahí que entonces nuestra humanidad, que tiene tantas oportunidades hoy día con la enseñanza online, con el acceso a la información en todo tipo de plataformas, también estas plataformas fallan en ese tema. Son solo contenedores de contenidos interesantes y útiles, pero al final, al no haber el cierre de este proceso de aprendizaje con retención y convertir esa retención, esa enseñanza en un hábito, en una práctica diaria, al final solo son bonitas capacitaciones, bonitos contenidos que no aportan valor a la humanidad. Te voy a hacer, tengo muchas preguntas, trataré de no hacerte preguntas encadenadas, sino ir de a una. Adelante. Una de ellas, ¿qué hay de costumbre de esto que se dice que delante de un discurso o de una conferencia, solo el público capta el 10% de lo que dice el conferencista? ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, estoy de acuerdísimo. Y no es que yo lo afirme. Hay ya estudios de neurociencia que demuestran que se retiene un 5 o máximo 10% de lo que escuchamos y vemos en una clase, en una conferencia, en un evento. Entonces, eso es muy real. Perfecto. Perdón, Fabi, le hago una pregunta más porque entra en esto que dijo. En esto de la transformación, que me pareció fantástico, soy coach también ontológico y cuando doy los talleres hablo mucho de esto de transformar, ¿no? Esta transformación y en lo que quieren de su objetivo, lo que quieren alcanzar en un liderazgo personal, hablar de esta transformación y hacerlo identidad. Es decir, tener un objetivo, hacerlo parte. Y para hacerlo parte tiene que entrar primero por el cerebro. Es correcto. De hecho, hay un tema en base a eso que estás comentando, que es el tema del cambio de creencias.
Y el tema del cambio de creencias, te voy a demostrar qué tan interesante es verlo desde el punto de vista de mi método. Una creencia limitante al final es un pensamiento negativo limitante que está grabado en memoria de largo plazo en tu mente, consciente e inconsciente. Ahora, ¿cuál es la forma para poder sustituir o liberarse de esta creencia limitante? Es instalar la creencia positiva o poderosa que la pueda sustituir. ¿Y cómo lo vas a hacer? Una mala grabación, una grabación de memoria de largo plazo de un pensamiento negativo, de una creencia negativa, la única forma que tengo realmente efectiva de sustituirlo es memorizar la nueva creencia y llevar la memoria de largo plazo. Esto es interesantísimo. Para llevar algo a memoria de largo plazo es una primera memorización y hay una regla que se llama la regla de oro de la memoria de largo plazo que dice 5 repeticiones. Memorizo hoy, repito en 3 días, en una semana, en 2 semanas, en un mes. O puedo memorizar hoy, repetir mañana, pasado mañana, y así cada día, 5 días como mínimo, pero en mi método de cambio de creencias y de hábitos, donde tengo un taller dedicado a esto, a desarrollo de hábitos de alto rendimiento, hacemos la memorización 10, 15 días seguidos. Repetimos cada día la memorización y además de memoria repetimos en estado meditativo durante ejercicios que hacemos de calma mental, meditación. Al final del ejercicio hacemos la repetición de estas creencias poderosas de memoria estando en este estado abierto de conciencia elevada y al hacer en mi método hacemos 6 veces al día calma mental. Se suele decir que se tiene que meditar una vez en la mañana y una vez en la noche. Yo te digo desde el punto de vista de entrenador del cerebro, cada 3 horas tienes que apagar tu cerebro, porque vas cansándote a nivel físico, mental, con ansias, con trabajo o estudio o pensamiento profundo. Y cada 3 horas le das 10, 15 minutos de descanso con un ejercicio guiado, estructurado de calma mental, enfoque, y en el cual también entrenamos el sentimiento del amor y del perdón. Es una secuencia donde se hace 6 veces al día. 6 veces al día hacemos calma mental que nos baja a nivel cero tensiones, ansias, preocupaciones y nos da salud mental excelente. En esta época de COVID, las personas que me siguen, mis alumnos, que están practicando esto 6 veces al día, cada 3 horas, están viviendo una etapa de extrema serenidad y realización. Porque en estas 6 veces al día de calma mental encuentran mayor enfoque, mayor productividad, mayor atención a sus relaciones personales, que sean en el trabajo, mayor atención a su familia, sentimientos entrenados 6 veces al día de amor y perdón hacia las personas cercanas a ellos. Y es fantástico con estas pequeñas herramientas, pero como innovación a nivel mundial, cada 3 horas, no solo en la mañana y en la noche, al hacerlo cada 3 horas, aportas un valor enorme a tu vida y a la vida de los que te rodean y vives plenamente esta transformación. Este cambio de rutina, que yo llamo la rutina de hábitos de alto rendimiento, hace que nos levantemos a las 4 de la mañana. En vez de levantarnos a las 6, 7, 8, hay gente que ahora en época de pandemia se levanta a las 9, 10, porque andan deprimidos, no saben qué hacer y tratan de llenar su día en esta forma. Mientras al llevar una rutina de hábitos de alto rendimiento, te levantas en la mañana y enseguida programamos el cerebro para la excelencia. Haces tu cama con perfección milimétrica y de aquí en adelante cualquier pequeño gesto con perfección milimétrica. Poner la mesa, lavar los trastes, cualquier cosa, dejarlo siempre con excelencia. Pero desde la mañana luego hacemos enseguida a las 4 y 5, calma mental 15 minutos, 5 minutos meditación de agradecimiento, 45 minutos ejercicio físico, 1 hora y media de estudio. Y ahora desayunas. Este arranque de la mañana con esta secuencia de rutina de alto rendimiento te cambia la vida, porque durante todo el día serás proactivo, tendrás mayor enfoque, tendrás un espíritu positivo, optimista, con autoestima altamente elevada, porque te dices, oye, ya hice un montón de cosas y usualmente a esta hora yo todavía estaba dormido y no había hecho nada. Y esto te sube muchísimo a nivel de autoestima y vives la transformación desde el momento que empiezas a hacer la rutina de hábitos. Y en paralelo con la rutina de hábitos, trabajamos el tema de las creencias limitantes, identificamos las poderosas que queremos sustituir, memorizamos y llevamos eso en paralelo. Práctica de la rutina de hábitos y práctica diaria de las creencias.
y esto nos lleva a hacer esa verdadera transformación. No solo haber escuchado a alguien que nos diga, oye, deberías cambiar tus creencias, es muy importante, toma conciencia de ello. Mientras entrenas tu cerebro 6 veces al día, 10, 15, 20, 30 días, ahora asimilaste hábitos y grabaste creencias altamente poderosas. Excelente, muy bueno. Estábamos hablando, Jacobo, ahorita, este es un método nuevo, ¿no? Eso es algo que tú has creado. Esto es totalmente tuyo. Desde que lo creaste a la fecha, un elemento o un hito memorable que nos puedas contar, algo que ha sido realmente impactante para tu vida y para la persona que has mentorizado, que nos puedas enseñar en esta tarde. Pues en esta época, sobre todo en estas semanas, hay muchísimas personas que están tomando estos talleres y uno de los temas que sé muchísima gente a nivel planeta sufren es el procrastinar. Este procrastinar te mata a nivel de autoestima, sientes que no tienes disciplina, que no puedes crecer, que no puedes construir. Y tengo varios alumnos que viven esta transformación de lograr dejar de procrastinar y finalmente sentirse orgullosos, ser un ejemplo para su familia. Cuando el alumno papá inicia a hacerlo, o la mamá, los demás familiares ven los cambios en ellos e inician a imitarlos y esto genera cambios en las familias. Esto para mí es la experiencia más gratificante que he vivido. Anteriormente yo me dedicaba mucho al tema de la educación, del aprendizaje, de lo que era aprendizaje de idiomas, aceleración en cursos universitarios acelerados. Pero en este momento la parte que más me impacta y me llena de gratificación es este tema de que con este método logramos realmente ayudar a las personas y sobre todo en esta época de pandemia en la cual el tema de la salud mental es la clave. Muchísimas personas están viviendo con angustia esta etapa, están viviendo con ansias, con preocupaciones y están cayendo en malos hábitos, están cayendo en pleitos familiares, relaciones que terminan. Yo sé de mucha gente que está teniendo crisis de pareja, crisis de familia, porque no estaban acostumbrados a estar todo el día en casa, padres e hijos, juntos, y ahora lo están. Y hay tantas frustraciones y miedos en juego que hacen que las personas no logren manejar sus emociones. Y ahora explotan y explotan. Y estamos en una época realmente crucial en lo que es el desarrollo de nuestra humanidad. No se sabe a dónde vamos a ir y se requiere de calma mental, de serenidad y de fe. Y la fe se puede entrenar también con el sistema de entrenamiento del cerebro. De hecho, ustedes, Karina, en Argentina tienen a un neurólogo famosísimo a nivel mundial, Facundo Manes, que es alguien que yo sigo y admiro realmente. Y estoy seguro que sería interesantísimo que él se enterara de lo que yo estoy haciendo, porque ellos, los neurocientíficos, estudian el cerebro en ese estado natural pasivo que yo les comenté antes. Sería interesantísimo que empezaran a estudiarlo bajo entrenamiento del cerebro, porque descubriremos que podemos usar este cerebro decenas y cientos de veces mejor de lo que lo estamos usando actualmente. En lo que es el tema, por ejemplo, aprendizaje acelerado, para darte una idea, sí. Podemos hacer un curso matemática de últimos años de secundario en un día, y esto en un día en lugar de hacerlo en 5 meses de un semestre, y aprendido con mucha mejor calidad que lo que se hace hoy día en 5 meses. Entonces son números que realmente asombran y hacen decir, ay, no puede ser, esto es absurdo. Pero esto es absurdo en la óptica de la educación actual, que no tiene herramientas de entrenamiento del cerebro, y claramente se entiende que digan eso. Cuando tú inicias a conocer ejercicios de concentración, nadie te enseña a concentrar en la educación actual. Nadie te enseña a estudiar en la educación actual. Y el aprendizaje es dejado al azar. Organízate tú, estudia en tu casa. Cuando yo te doy un método científico y te convierto el salón de clase en un gimnasio del cerebro, ahora te das cuenta que podemos hacer cosas extraordinarias y que no hay que ser superdotados. La persona menos dotada es capaz de aprender eso en un día en lugar de 5 meses. Y esto es fantástico, es un mundo nuevo que se abre a nivel de posibilidades humanas. Imagínate una educación pública que haga entrenamiento del cerebro y aprendizaje acelerado. Es algo maravilloso, es algo realmente prometedor y nos permite además proyectarlo a la enseñanza online, porque lo que yo estoy haciendo en este momento, todos mis cursos son online y su calidad y efectividad es aún mejor que mis clases presenciales. Y eso es estupendo, cuando hoy día, al contrario, la educación clásica está batallando con la parte online, porque su metodología no permite eso.
la metodología tradicional no se logra pasar a la enseñanza online y estamos teniendo un receso impresionante en calidad educativa y estamos en una etapa realmente crítica de lo que es el desarrollo social y necesitamos que se atrevan las instituciones, los gobiernos a probar soluciones alternativas, a investigar, a iniciar, a tomarlas en consideración, porque obsesionarse con la educación clásica, llevarla a la enseñanza de online solo será una pérdida, un desperdicio de recursos económicos enorme, de recursos humanos enormes, para un resultado que nos va a dejar frustrados y estancados como sociedad. Bueno, maravilloso, sí lo conozco a Manen, y tuve la oportunidad que vino acá a mi ciudad a charlar, y vamos a ver, porque siempre lo quisimos traer en la radio, tiene su agenda bastante llena, pero vamos a ver, Xavi, si en algún momento podemos hacer un encuentro con ellos dos. Creo que nos llevaría a las 2 horas de programa un debate extraordinario. Me voy a poner en campaña para poder a ver si podemos juntarlo, ¿sí? Claro que sí. Mira que me he puesto a hablar con Jakub, pero el tiempo se nos pasa rapidísimo, rapidísimo. Total. Cuando nos damos cuenta ya se ha pasado una hora, porque realmente interesante todo lo que nos comenta y las evidencias que nos entrega, que realmente son maravillosas. Entonces, es apasionante hablar con él. Por eso está aquí como nuestro invitado, nuestro hombre que lidera Impacta, y sé que el mensaje que nos deja y la enseñanza es buenísima. Jakub, yo me quedé con ganas de más. Seguramente me voy a poner en contacto con vos. Me pareció muy lindo. Gracias por este aprendizaje que me diste en el día de hoy. Te agradezco a ti, Karina. Gracias, Javier, por este espacio. Realmente es importantísimo generar sinergias que nos permitan llegar a más personas y expandir lo que son mensajes de esperanza y de alternativas a esta cosa llamada desarrollo personal y lo que es la transformación de nuestra sociedad hacia una sociedad mejor, una sociedad que nos dé realmente gusto de mirar hacia adelante y decir, hacia ahí voy convencido y con todo el amor y con toda la fe. Gracias, muchísimas gracias, un lujo tenerte. Un gusto, Karina. Jakub, te damos muchas gracias por esta valiosa entrevista, por este poderoso mensaje. Seguiremos en contacto. Pronto nos volveremos a encontrar, seguro que sí. Muchas gracias a ustedes y un saludo y un abrazo a todos los radioescuchas. Gracias, Jakub. Gracias. Seguimos en esta tarde, noche, ¿no? Tarde para Colombia, nochecita para acá Argentina, porque llegan más invitados, más hombres que impactan, que lideran e impactan. Xavi, ¿quién viene en estos momentos acá a la tarde de Mix Internacional? Bueno, en este momento recibimos a un gran amigo que lo conocí en un país muy hermoso, muy bonito, que se llama Costa Rica. Él tiene una enseñanza de vida bastante importante, bastante grande, porque en toda su vida ha venido de menos a más. Quiero hablarte un poquito de él. Bueno, él es graduado en neuromarketing tecnológico, ha tenido estudios de grado de motivación y liderazgo, coach certificado en México y Suiza por el Instituto de Coaching y PNL de Suiza, Master Speaker de la Cámara Internacional de Conferencistas, autor del libro Bosquejo de un Vendedor. Estoy hablando de Roy Barbosa, quien esta tarde nos está acompañando. Muy buenas tardes. Amigos. Buenas tardes, qué honor estar en compañía de Karina y de Xavi, qué gusto. Gracias, el honor es nuestro. ¿Se escucha bárbaro? No, al revés, el honor es mío, perdón. No, es un placer. Bienvenido a Argentina, bienvenido a Pinamar, bienvenido a Radio Mix. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente un honor compartir con ustedes dos. Y aquí estoy para hablar de lo que deseen. Y todo lo que dijo Xavi, ¿sabe para qué es lo único que sirve? El currículum, por lo menos en mi caso, yo digo que el currículum únicamente sirve para decorar la oficina. Más de eso no sirve, porque los que nos dedicamos a capacitación, los títulos son únicamente para que la oficina se vea bonita cuando llega algún cliente, porque la realidad es cuando estás en el escenario, porque un buen capacitador es como una espiga en el campo, recordando que en el campo las espigas que más fruto dan son las que más se agachan. Y cuando un ser humano tiene su título, cuando se presenta su título, es más largo que su nombre, quiere decir que todavía le falta aprender lo más importante de la vida.
Por ahí viene Wow. mi historia. Yo me quedo con esto, porque yo me resistía a los títulos. Durante toda Sí. mi vida me costaba armar mi biografía y decir, primero conoceme y después te digo todo lo que sé, lo que estudié. Y creo que primero me tenés que conocer, a ver, y aceptarme, si es lo que te sirve o no te sirve, ¿no? Así es. Claro, de hecho, junto con mi amigo Xavi, hacemos cosas juntos y siempre que me presentan en mi país tenemos un dicho que representa el estilo de vida de los ticos. Aquí decimos pura vida. Ese es nuestro Sí. dicho. Y yo lo utilizo, no sé, 100, 200 veces al día. De hecho, a mí me conocen como el señor pura vida. Nunca, es más, es que a Xavi no le pude decir, no me presenté con mi currículum, porque eso no sirve de nada. Cuando te tomas un mate, una taza de café con alguien, no estás con su escolaridad, con su doctorado, no, estás con el ser. Y en esa vida, el ser es mucho más importante que el hacer. Y cuando una persona hace mucha bulla a sus títulos, te cuento, yo nací en un pueblo pequeño a 45 millas de la capital, un lugar que se llama Turrialba. Es una zona donde se siembra caña. Y estaba yo muy niño y recuerdo que yo estaba con mi abuelo en una pequeña y humilde casa. Ahora te cuento dónde vengo. Y de pronto, al fondo, a la distancia, se escuchaba gulum, 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 un escándalo. Y yo, niño, le pregunté, abuelo, ¿qué es eso que suena? Y me dice, es una carreta. Ah, qué buen oído tiene mi abuelo, dije yo. Pero me dice, es una carreta de caña. Ah, mi abuelo es un sabio. Lo que me impresionó, mi querida amiga, fue cuando me dijo, y viene vacía. Y le digo yo, abuelo, ¿y cómo sabes que viene vacía? Me dice, porque las carretas, al igual que las personas, cuando están vacías, hacen mucha bulla. Eso, mi abuelo Impresionante, no y es tuvo real. tercer grado de escuela siquiera. Y esa, desde ahí lo aprendí. O la versión tica. Muchas veces escuchamos mucho tilín, 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 y cuando llegan no hay helados. Entonces mejor no hagamos tilín, tilín y demos los helados a la humanidad. Lo mejor que podemos dar es un poco de uno, ¿sí? Entonces, y lo que uno da, se da con humildad, se da con sabiduría y sin títulos, porque cuando alguien habla mucho de sus títulos, quiere decir que no hay mucho que dar, que hace mucha bulla. Tilín, tilín, Exacto. tilín. Mucho Ya tilín, tilín, correcto, mi amiga. Y aquí estoy a sus órdenes en lo que pueda servir. De hecho, los escuché en uno de los temas que me fascina, las neurociencias, porque como bien decía Xavi, fue una de las cosas que estudié y lo digo con mucha humildad, yo fui de los primeros 11 graduados en este país de salir de una universidad estudiando neurociencias, neuromarketing para ser exactos. Pero eso es tilín, tilín, pero aquí estoy para ver qué esencia puedo compartir con ustedes. Claro que sí, Roy. Siempre, perdón, ¿sabes? Me queda de la gente de Costa Rica. Tengo un buddy que es de Costa Rica, es médico él, y siempre me decía pura vida. Así que Es, tengo un gran afecto por la gente de Costa Rica. Qué lindo ser recordados con cariño. Mi amigo Xavi, me quedé encantado con esta dama y me olvidé de ti, mi amigo. Un abrazo, querido amigo, qué pena. No, pero es que eso es costumbre en vos, ¿no? Eso pasa aquí. Ahí donde lo ves, Karina, es un Don Juan, ¿no? Sabe llegar a Seductor. las... Sí. Como el No, que no dice es. Es, que si no hubiera sido como él, no hubiera tenido 6 hijos. Bueno, sí, ajá. y yo siempre digo, por el momento tengo 6 hijos y la gente se suelta en la risa. No, ya no más, ya suficientes. Es un Entonces, seductor de la vida. Después le vamos a preguntar algunas técnicas, ¿sabe? de la vida sí, de mujeres no, de la vida sí, porque soy una apasionada. ¿Y sabes qué me gusta? A mí me fascina el bajo perfil. Sí, ya escuchaste el tilín, tilín, pero yo soy de bajo perfil. Cuando yo me presento, yo siempre me presento así. Yo vivo en estos momentos en una pequeña comarca que se llama Grecia, está como a 29, de 29 y 40 kilómetros de la ciudad capital. Es un lugar donde estamos rodeados de varios volcanes, una zona cafetalera, una zona campirana donde todavía la gente se saluda en las paradas de autobuses, donde el edificio más alto sigue siendo el templo católico,
donde únicamente tenemos 2 edificios con ascensor y es una vagancia porque únicamente llegas al tercer piso, imagínate. Entonces, yo siempre me presento, yo siempre digo, mire, yo vengo de Grecia y permítame darle el currículo y mi currículo siempre es, me gustan las cosas sencillas de la vida, amo caminar por la montaña, mato por una buena sopa de mondongo o por una buena olla de carne, me fascina abrazar gente, me gusta la gente sencilla, la gente auténtica y me fascina comer en los mercados, sentarme a platicar con el vendedor de lotería, ese soy yo, o sea, me explico. Y me ha tocado viajar, sí, me ha tocado viajar, me ha tocado estar en 10 países dando seminarios, gracias a Dios, pero usted en los 10 países, usted me va hablando con el taxista, metiéndome al mercado, ir a descubrir qué es lo que hay en los mercados, hay de esos que nadie va a los turistas, ahí es donde yo voy, porque todos los seres humanos tenemos una esencia en común y esa diferencia no lo hace un bendito cartón de universidad. Excelente. Muy bien. Roy, estamos en una sección que llamamos Hombres que Impactan. Sabemos que vienes de menos a más, que tienes una muy bonita historia, ¿sí? Porque de niño estuviste en una zona, en una población que me contabas cuando nos conocimos, y de ahí fuiste creciendo y fuiste adquiriendo conocimientos y ahí llegaste a impactar vidas. Entonces, cuéntanos, ¿cómo ha sido ese proceso y cómo llegaste a impactar la vida de las personas? Que eso es una de las cosas más bonitas que nos gusta conocer de ti. Perfecto, y más, reitero, agradecerles la confianza. Te cuento, nací en el verano, yo empecé como una canción en el verano del 63, ¿verdad? Empecé como la canción. En un mes de marzo nací en una pequeña comarca de nombre Turrialba. Soy hijo de quien fue una bibliotecaria y de un campesino que no tuvo más que tercer grado de escuela, de una familia de gente campesina, labriega, esmerada, pero muy sabia. Tengo cualquier cantidad de primos y primas a los que amo, la familia es enorme, las 2 familias son muy enormes. Entonces yo nací lejos, pero mi papá y mi mamá, estando yo muy niño, se vinieron a la capital. Entonces vengo de una familia sin grandes recursos económicos, nos tocaba ir pasándola. No es que pasábamos necesidades así como que no había comida, pero sí íbamos así como coyol quebrado, coyol comido, decimos aquí, ¿verdad? Íbamos al día, es lo que significa. De pronto, mi infancia fue una infancia tamizada por algunas debilidades, carencias, llamaríamos en este momento. Te cuento, cuando yo era niño, tenía un problema en mis pies, entonces usaba zapatos ortopédicos con la tecnología de hace 55 años, ¿verdad? Que eran hechos de cuero y unas clavijas y unas vainas que cada uno pesaba como 5 kilos, ¿verdad? Y yo era un fifiriche, flacuchento, ¿verdad? Entonces tenía el problema que no podía practicar deportes por el impedimento eran unos zapatotes como esos que hay ahora para caminar, pero en cuero, o sea, cuando llovía, eso pesaba toneladas. Entonces, primero, eso. Segundo, tenía asma. Me ahogaba con solo caminar, yo llegaba en ahogo. Y de niño desarrollé una condición que se llama dislalia. La dislalia es una condición que se desarrolla cuando alguien no puede pronunciar algunas palabras. Y hasta el día de hoy esa condición me acompaña. Yo no puedo pronunciar miles de palabras, no puedo pronunciarlas. Pero vos no te has dado cuenta en lo que me has escuchado hablar que no puedo pronunciarlas. ¿Por qué? Porque yo de niño hice una gran inversión. Yo no puedo pronunciar una TR y una DR juntas. Esos números no los puedo pronunciar. Ninguna palabra que tenga eso. Por ejemplo, ¿cuál es este número? Decilo. 3. ¿Sabe? Ok, 3. yo digo 3. No me sale. Defecto de fábrica. Entonces no puedo decir, y cuando tuve una novia se llamaba Patricia, Dios santo, y llega y me presenta a su mamá y su mamá se llama Trinidad Jesucristo. ¿Ah? Entonces, a pesar de esas limitaciones, yo me propuse irlas superando una a una. Entonces lo primero que hice, estando muy niño, me metí en el colegio donde estaba en caminatas. Yo llegaba de último, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía problemas. Llegaba ahogándome y llegaba con mis zapatos, pues yo llegaba. Y mis compañeros me hacían lo que hoy llaman bullying. Antes era, nada más me vacilaban. Y me decían, me pusieron un apodo, Tortuguita, me decían, porque siempre llegaba de último. Entonces yo siempre les decía, vea, la diferencia entre ustedes y yo es que ustedes están sentados en la gradería y yo estoy aquí en la pista.
Esa es la gran diferencia. Y nunca, nunca me amoiné, ¿sí? Luego, por la condición de la familia, yo terminaba el colegio a la 1:40, 20 minutos después, empezaba como mensajero en un sindicato de médicos, hasta las 6 de la tarde. Entonces yo llegaba del colegio, me quitaba mi camisa de uniforme, me ponía una camisa, mi maletín y empezaba a laborar como mensajero, ¿sí? Entonces me tocó aportar a la familia, poder colaborar con el presupuesto familiar para los pagos del estudio de mis hijas, de mis hermanas, perdón. En un momento dado ingreso a los 14 años a un movimiento católico, la Renovación Carismática, en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces de pronto me doy cuenta que un día de tantos me dicen, Roy, ¿usted nos puede dar una charlita motivacional con 14 años? Y yo siempre dije, vamos para adelante, claro que sí. Y me metí a estudiar, me metí a prepararla, así hacer un buen bosquejo a mis 14 años. Llegué al templo, mi amiga, y estaba lleno, a reventar. 250, 290 personas. Yo con 14 años y me puse pálido y recordar, no podía hablar muy bien. Tomé aire y di mi primera, con toda la humildad del caso, mi primera charla motivacional. Y después fue muy bonito recibir a la gente ahí. Entonces, a mis 14 años empecé a desarrollar eso. Luego me tocó, ya terminé el colegio, tiempos de ingeniería. Entonces, yo siempre quise ser ingeniero. Entonces, mi papá en aquel tiempo les decía al inicio, era agricultor, sembraba la tierra. Tenía una pequeña parcelita de 10 hectáreas. Allá dicen hectáreas o dicen acres. Una pequeña parcelita. Y estando él, hectáreas, ok, estando él allá en la finca, se intoxica con un producto fosforado. Entonces, comíamos de la finca. Entonces, él ingresa al hospital, cuyo proceso de rehabilitación le tocó un año. Entonces, a mí me tocó parar mis estudios de ingeniería e irme a atender la finca, que estaba en la zona atlántica, buscando hacia la costa atlántica. Ahí estuve y un año después yo caí intoxicado con un producto para matar hierbas, con un herbicida. Y de pronto quedé inconsciente, me llevaron al hospital y pasé un mes sin audio ni video, totalmente inconsciente. Y después de ahí entonces quedé con algunas cosas simpáticas que echaban en mi casa. Este veneno para matar cucarachas y a mí me daba reacción casi. Con todo eso, seguí laborando y empecé a estudiar me fui a estudiar informática un poquito, porque siempre me gustó. Y un día de tantos, salió una plaza, llego a una empresa grande de informática y me dicen, ocupamos a alguien para soporte técnico. Voy y caí en gracia y me dieron el puesto. Lo primero que me dijeron es, ¿usted tiene pasaporte? Yo soy de Turrialba, no tengo pasaporte. Entonces me dicen, alístelo. 2 meses y medio después me dicen, vas para Guatemala a dar un curso de capacitación. Yo, sí, tú. Entonces, a partir de ahí, sin más preámbulo, me tocó empezar a viajar a Guatemala, la cual es una tierra que amo. Me tocó ir como unos 29 o más veces a dar cursos de capacitación. Entonces yo dije, esto como que me va sonando, ¿verdad? Luego de eso, ahí estuve 12 largos años de mi vida, donde empecé como soportista técnico y terminé siendo gerente de ventas de 6 países. Entonces ya ahí ya era un puesto diferente. Entonces ya ahí, en un momento dado, como un acto de fe, ya yo había llegado al tope en la empresa y digo, acá ya yo no puedo pasar más arriba. Entonces, en un acto de fe, dije, voy a montarme mi propia empresa de capacitación. Todavía no había estudiado ni motivación, ni liderazgo, ni había sacado mi certificación internacional como coach. Fue un acto de pura fe. Recuerdo como hoy que me hice unos brochures, unas tarjetas de presentación en impresora caserita. Olvídate de agencia de publicidad, nada, hechas en casa. Las eché en un folder y dije, voy a ir a la avenida principal de San José. Ahí hay muchas empresas a tocar puertas. Mira, dejé un empleo que me generaba varios miles de dólares, en ese momento sí estaba bien, porque era el gerente regional. Y dije, no, acá yo voy por mi sueño, año 99. Tomé el autobús, llegué a San José, di 10 pasos cuando me dicen, Barbosa, vuelvo a ver, ese soy yo, sí,
usted. Entonces me dice, ¿te acordás de mí? Mira, ayúdame porque no me lo recuerdo. Usted me explicaba matemáticas cuando yo estaba en el colegio con los chiquillos del barrio. Le digo, qué bueno. Y le digo, ¿y a qué te dedicas? Me dice, hey, aquí soy el gerente de una empresa. ¿Y vos a qué te dedicas? Y le digo yo tengo una firma de capacitación en ventas y desarrollo humano. Mi amiga, con una seguridad tal que me dice, mira, te invito a un café, necesito a alguien que me capacite en mi equipo en ventas. 6 meses fue la primera experiencia. Mira, para mí eso fue, wow, home run con bases llenas en el noveno inning, ganando 2-0. ¿Me explico? Y ahí es donde empezó ya mi experiencia. En el año 99, estamos en el 2020, imagínate, ya tengo sus años, más todos los años de capacitación que brindé en esta empresa de informática. Entonces ahí luego ya me metí a estudiar y yo me gradué de la universidad, yo me gradué ya peinando canas. Yo me gradué, la primera vez que me gradué yo tenía 48 años. Todas mis compañeras, por el tema, estábamos sacando una especialidad en motivación y en liderazgo. Todas mis compañeras eran jóvenes de recursos humanos, gerentes de proyección humana, de capital humano. De hecho, yo disfrutaba las clases porque me decían, Don Roy, de acuerdo a su experiencia, tal cosa, yo podía ser el papá de todas. Y fue muy bonito porque... Qué bueno, ¿no? Qué bueno esto que se está contando y la verdad cuánto motiva a toda esa gente que quiere emprender su sueño, que tal vez no se atreve. Yo, Sabi, me quedo con esto, me quedaría charlando mucho más con él, pero me quedo con esto, este ejemplo de un hombre con dificultades en sus comienzos de vidas y haber llegado a donde llegó, ir por su sueño y liderar su propia vida, que la verdad es una etiqueta maravillosa, el poder lograr liderar su propia vida. Exacto. Y lo más importante, después de ahí seguí, después ya vino una certificación en México, una en Suiza, seguí estudiando, todos los años he estado estudiando algo, de hecho todos los años mis hijos me preguntan en diciembre, papi, ¿y este año qué vas a estudiar? No he parado de estudiar, pero siempre con la misma, yo vengo de Turrialba y los ticos somos gente con los pies en la tierra y yo siempre llevo un mensaje, uno como conferencista, y cuando me toca colaborar con los nuevos conferencistas, yo siempre les digo, usted que está empezando en esta arte, ser conferencista o facilitador o dirigir taller, por favor, nunca se deje cegar por las luces del escenario, ni se deje ensordecer por el aplauso del público. Porque somos canales, no somos la verdad absoluta. No tenemos que hablar de nosotros en el escenario, sencillamente somos co-creadores de esperanza, fabricantes de sueños. A eso es lo que vinimos a este mundo. No a lucir, no, es ayudar a la gente y recordar, si tenemos frutos, nos agachamos. La gente, a eso vinimos, no vinimos a figurar, vinimos a afectar vidas, a ayudar a la gente. Yo fui profesor en un colegio universitario y yo daba un tema que se llamaba desarrollo de habilidades telefónicas para agentes de call center. Yo soy así a nivel de exámenes, yo uso la metodología de Bloom y trato de que el examen integre todas las inteligencias emocionales, porque hay gente que tiene muy buena memoria, pero hay alguna que no. Entonces, pero siempre yo ponía una pregunta en medio del examen que decía, primero les decía, lean las indicaciones. Antes de empezar a responder el examen, por favor, léalo. Entonces, el que leía todo antes de empezar, conmigo le iba muy bien, porque por ahí la pregunta 28, así ya avanzado el examen, decía, por favor, escriba el nombre del guarda de seguridad de la institución. Si usted lo escribe correctamente, nada más, levántese, entregue su examen porque usted tiene un 100. Y me decían mis alumnos, profe, ¿pero qué tiene que ver el guardia de seguridad con lo que estamos estudiando? Y yo le decía, muy sencillo, él está en la puerta con un rifle defendiéndonos por si algún día aquí hay un asalto, él va a dar la cara por usted y por mí. Lo menos que podemos hacer es saber su nombre y saludarlo. Es que de eso se trata. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, un placer tenerlo y ya va a haber otra oportunidad con más tiempo, porque el tiempo de la radio es tirano,
pero con más tiempo para poder disfrutarte Claro. más, Roy. Gracias. No, agradecerle la confianza y aquí estoy a sus órdenes y para servir. Y sobre todo, algo que te quiero decir a ti y a toda la gente que nos escucha, recuerden, vinimos a este mundo a afectar positivamente las vidas de quienes nos rodean, perdón. Pero sobre todo, muchas gracias por ser felices. Bendiciones. Gracias. Roy. Pura vida. Pura vida, gracias. Pura Chao. vida. Gracias por la oportunidad. Sabi, un honor. A ti, Roy, muchas gracias por estar acá. Mucho conocimiento. Y hay algo importante y algo que es para destacar, ¿no? La humildad que tenemos para poder impactar vidas. Eso es natural. Totalmente, mi amigo. Tal cual, Muchísimas es gracias. así. A ti, Roy, gracias. Bendiciones. Gracias a ustedes. Chao. Se viene el debate, el gran debate, 4 mujeres, y se eligió un tema muy especial, ¿sabe? Para poder hablar, ¿no? Eutanasia, un derecho o una obligación, ¿no? Teníamos así, derecho, un delito o un derecho. Un delito, un derecho, así es. Era así, un delito, un derecho, eutanasia, se eligían las mujeres, dicen que las mujeres son más emocionales, son más sensibles con estos temas. Vamos a ver si es así o si es un mito, pero ¿qué tema? ¿Quién maneja? Si nosotros lideramos nuestra propia vida, ¿quién tiene derecho sobre mi vida, no? Así es. Bueno, y como nosotros habíamos hablado en el programa anterior fuimos 5 contra 1, éramos 5 hombres, tú estabas moderador acá. En este programa es al contrario, pues hay 5 mujeres y estoy yo. Entonces, bendito tú eres entre todas las mujeres. pasito, por favor, pasito, pasito, me tratan con cariño. Hemos tenido la oportunidad de traer aquí 4 mujeres que son espléndidas en todo lo que hacen, son súper exitosas en su trabajo, son ícono de seguimiento y demás. Nos visitan desde España, desde México, vienen de Bolivia y de Estados Unidos. Son personas realmente impactantes que me agrada muchísimo que hayan recibido y aceptado la invitación y quiero presentarlas en esta tarde. En primer lugar, quiero presentar a Claudia. Ella es mexicana y me gustaría que prendiera su cámara para que pudiéramos irla conociendo y poder charlar con ella. Ella es conductora de noticias y es supremamente influyente dentro de toda la comunidad. Entonces, queremos saludarla. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Excelente, Javi, muchísimas gracias, muy feliz, muy contenta y agradecida por la distinción que me haces de invitarme a esta charla, solo que sí tengo un reclamo. Ya miré todas tus demás charlas y me invitas a la de eutanasia. Dios mío de mi vida, qué complicado y qué gran responsabilidad. Saludos a todos. Por eso mismo, por tu nivel y por la responsabilidad. Es un tema bastante impactante. Ajá. Tal cual. Bienvenida a Argentina, bienvenida a Radio Mix. Querida colega, somos colegas. Así es, muchísimas gracias. Un gran placer conocerle. Ya le había visto en algunas charlas por medio de la SIC. Qué placer escucharle y conocerle en este momento. Muchas gracias igualmente. Un honor tenerte acá en la radio. Gracias. Bueno, es un debate para mujeres inteligentes y sensibles, así que bienvenido para esta charla. Seguimos con las invitadas. ¿A quién más tenemos? Bueno, entonces de México pasamos a Estados Unidos. Allí conocimos una mujer bastante impactante que, aparte de ser conferencista y su particularidad, nos presenta diferentes personajes para darnos a conocer muchas cosas. Entonces, en esta tarde quiero presentarles y quiero saludar muy especialmente a Mirna por haber aceptado este reto, llamémoslo así, y por hacer parte de este debate. Hola Mirna, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Javier por traernos y gracias también a todos, a Karina, a Claudia por tener este espacio. La idea es tocar un tema súper complejo y súper delicado, así que Dios nos va a dar la guía para poder poner las palabras justas y poder compartir tantas visiones que son maravillosas en este tema, porque bueno, la vida llega con la muerte y la muerte y la muerte existe si existe la vida. Así que bueno, yo feliz de acá, y si tuviese tiempo te presentaré el personaje de la señora Vida que tengo, que caía perfectamente con el tema, pero se los debo. Bueno, bienvenida, un gusto tenerte, bienvenida a Argentina, bienvenidos a Radio Mix, ¿sí? Seguro, gracias.
Muy Seguimos, más especialmente, invitados. sí, claro, muy especialmente quiero presentar, mira que cuando una persona da todo de sí y decide participar en las cosas, no existen ni los horarios ni las fronteras. Para nosotros son más o menos las 6 de la tarde, en Tijuana son las 4, en Estados Unidos creo que es la misma hora más o menos, pero tenemos una participante que en este momento es la 1 de la mañana. Viene desde España. Su nombre es Guadalupe y quiero saludarla en esta tarde. Hola Guadalupe, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches por aquí, por España. Un placer. Es gracioso porque cuando hablé contigo y me dijiste eutanasia, digo sí. Y ahora escuchándola a ella, digo, no soy la única que está a ver qué va a pasar esta noche por aquí. No soy la única, pero encantada de estar aquí, es un placer. Para mí es una satisfacción compartir siempre con mujeres y con hombres, Xavi. Un hombre entre tantas mujeres está súper bien rodeado y mimado. Tal cual. Muchísimas gracias. Para este tipo de programa y de debate y de compartir no hay horario que limite, así que encantada de estar con todos vosotras. Felicitaciones, Guadalupe, porque estás espléndida, pese a la hora tan alta, está iluminosa todo. Bienvenida, bienvenida a Argentina, bienvenidos a Radio Mix. Muchas gracias. Bueno, y ahora damos un salto, digo yo, para los que nos gusta el entrenamiento y para los que nos gusta el CrossFit y demás cosas. Tuve la oportunidad de conocer una gran mujer y ella tiene una gran experiencia. Y aparte de todo lo que ha hecho, se ha generado un programa que se ha denominado como Doctora Fit. Ella se encuentra en Bolivia y quiero presentarles en esta tarde a Silvana. Silvana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Javi, Karina, Claudia, Mirna, Guadalupe por ahí. Un gusto poder compartir esta noche con todos ustedes. Hablar de este tema que es muy controversial, un poquito polémico, pero creo que aquí vamos a darle ahí un toque con toda la fuerza de las mujeres y también, claro, de Javi, para poder darle un buen enfoque. Comparto con el resto de mis compañeras de que sí, es un tema que vamos a tener que escuchar las opiniones, ver diferentes ideologías, que eso es lo importante, poder nutrirnos unos a otros. La verdad que ya está todo planteado. Bienvenida, gracias por estar acá, bienvenidos a Argentina, a Radio Mix, un gusto tenerlas a las 4. Y es un tema muy sensible, creo que tenemos que aclarar a todos los oyentes que es desde nuestro observador, que después cada uno pueda tomar las conclusiones que quiera, que escuche lo que quiera escuchar, pero es un tema que da para debate. A veces decimos si es mi derecho, la vida, o mi vida pertenece al derecho de otros. Así que va a estar muy bueno escucharlas. Le voy a explicar, Sabi, un poquito cómo es la temática del debate, el desarrollo. Ustedes van a estar 5 minutos exponiendo cada una. Vamos, cuando habla una, van a apagar cámara, van a escuchar, van a tomar nota, van a hacer después 3 preguntas después de la ronda de exposición, 3 preguntas a diferentes o a la misma persona. Eso lo deciden ustedes a raíz de lo que escucharon. Esas preguntas no pueden durar más de 1 minuto por participante. La respuesta de esas preguntas es de 2 minutos. Final, conclusión final en 2 minutos. ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto. Perfecto. Bueno, empezamos, Sabi, el debate. Tú eliges qué mujer comienza esta gran noche grande de Mix Internacional. Bueno, 4 mujeres impactantes, 4 puntos de vista diferentes, un gran debate. Vamos a comenzar en esta noche con la última persona que comienza. Entonces, le vamos a dar la palabra a Silvana para que nos cuente ella qué nos dice acerca de la eutanasia. ¿Es un derecho o es un delito? Muy buenas noches. Bueno, este tema, antes de poder dar mi punto de vista, creo que es importante que podamos diferenciar ciertos conceptos. Primero, que la eutanasia es el acto por el que se acelera el proceso de muerte para una persona que está desahuciada, se tenga el consentimiento o no de ella, y que tiene el fin de poder preservar
el tema de sufrimiento y de dolor. Otro término que se puede confundir mucho es la ortotanasia, que es básicamente la muerte digna, en la que la persona decide no recibir ningún tipo de tratamiento extraordinario o extremo para poder preservar la vida y deja que siga su ciclo normal. Otro término que también se puede confundir es el suicidio terapéutico, en el que se otorga al paciente por parte del médico, se le otorga los medios para poder comenzar el proceso de muerte. En este caso se diferencia un poquito porque es el paciente quien inicia esta acción. Y por otro lado tenemos el cese del esfuerzo terapéutico, que básicamente es que se le deja de dar el tratamiento, ya sea parcial o completo, para que el cuerpo responda de una manera desfavorable y de esa forma se vaya produciendo la muerte. Bajo ese concepto, existe lo que el paciente puede decidir. Él está en completa libertad de poder decidir si quiere recibir el tratamiento o no. En mi país, por lo menos, se maneja diferentes artículos de la Constitución Política del Estado. El artículo 8 habla sobre el buen vivir, sobre el vivir bien, que eso incluye una muerte digna, ¿no? Otro tema es que también favorece el derecho a la vida, a la integridad, a no recibir tratamientos que pongan en consideración su dignidad o su libertad. Por ende, no se les obliga a que tengan estados de vida que ellos los consideren como indignos. Entonces, yo tengo la posición de que se tiene que evaluar todo el contexto. En medicina no hay que 1 más 1 es 2, porque no es una ciencia exacta. Nosotros manejamos vidas, manejamos pensamientos, ideologías, sentimientos involucrados, por ende, tenemos que ver el contexto en general, porque muchas veces he visto al estar viviendo dentro de un hospital, al estar en contacto con el paciente, con los familiares, que existe ese conflicto entre qué sería lo mejor para el paciente y qué es lo que, según mis creencias, mi religión, mis ideologías, tengo que hacer. Entonces, desde la parte médica, nosotros hacemos un juramento, que es el juramento hipocrático, en el que consiste en respetar la vida desde los... Y tú haces un juramento de por vida, porque para ti lo superior, en este caso Dios. Entonces, no puedes ir en contra de la vida y tu labor es salvar, por ende, vidas. Entonces, mi posición está un poco en conflicto, porque no puedo considerar lo que es un crimen, pero tampoco voy a considerarlo que puede ser un derecho completo por el hecho que yo soy médico. Entonces, tengo esa labor de servir y de poder proteger la vida ante todo. Bueno, volvemos acá. Muy interesante el posicionamiento porque es un posicionamiento que nosotros mencionamos y tenemos en cuenta desde el punto de vista médico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos los primeros elementos que son bastante valiosos. Seguimos con el debate. Sus 5 minutos son para, Sabi. Bueno, entonces vamos a dar un cambio, vamos a hablar con Claudia para que nos dé su posicionamiento acerca del tema de hoy. Entonces, Claudia, cuéntanos, ¿la eutanasia es un delito o es un derecho? Wow, de verdad, gracias. Qué afortunada de poder participar en uno de estos temas porque la que más se ha enriquecido con tanto estudio y tanto análisis, créanme, es su servidora. Hay una frase dentro de todas estas noches de investigación, de análisis, de pedir apoyo, me asesoré hasta con un abogado para que me diera el punto de vista legal en mi país, en México, y quiero iniciar lo que para mí sería mi respuesta con esta frase. Vivir con dignidad es un derecho. Morir con dignidad también lo es. Al igual que mi compañera que habló antes que yo, tengo algunos conflictos, sin embargo, les contesto abiertamente. Creo que la eutanasia, desde mi muy particular punto de vista, es un derecho. Definitivamente, porque soy una persona autónoma. Soy un ser humano
que debe decidir qué desea hacer en su vida y también en su muerte. Porque hablar de eutanasia también hay una ambigüedad si realmente se está hablando de vida o se está hablando de muerte. Considero que hay muchos pacientes terminales o muchas personas con enfermedades incurables que le temen aún más al sufrimiento, a la agonía, al dolor que conlleva estar meses, inclusive años, padeciendo una enfermedad, aunque aquí cabe destacar que un paciente terminal, lo que lo define como terminal es que se le da de vida no más de 6 meses. Entonces es muy interesante que si me pongo en primera persona como paciente, yo tengo el derecho y se debe respetar mi derecho de que deseo llevar a cabo este tipo de prácticas. Debo ser muy sincera con ustedes, debo ser muy sincera con la audiencia que nos está escuchando, que nos está mirando, que anteriormente, quizá hace algunos 10, 15 años, yo no había tocado este término, porque los seres humanos nos consideramos inmortales hasta cierto punto. Jamás podemos pensar o queremos pensar que en algún instante de la vida nos vamos a morir. Sin embargo, hay un concepto bien interesante. Lo único que se tiene como garantía cuando un ser humano nace, en este caso nosotras, ustedes, yo, cuando nacemos, lo único que tenemos garantizado es que nos vamos a morir. Por muy fuerte que suene, por muy falto de corazón, como a veces me dice mi propia familia, pero debemos de ser prácticos, porque si no aprendemos a ser prácticos, quizá empecemos a sufrir antes de tiempo. En ese sentido, es que si yo tengo por seguro que lo único que va a pasar conmigo al final de mis días, que yo no sé cuándo van a ser, yo no sé si yo llegué a este plano terrenal para vivir 10 años, 15, 20, 30, 50, que son los que ya tengo, u 80 quizá, o a lo mejor 100, yo debo de ir entendiendo que también es una responsabilidad, además de un derecho, el dejar claro qué quiero que hagan conmigo, qué quiero que va a suceder con mi cuerpo, hacerle una carga liviana a mi familia, por ejemplo, en el sentido emocional, en el sentido psicológico, hasta en el sentido espiritual y también en el sentido monetario, es decir, el aspecto económico que es fundamental cuando aqueja una enfermedad o inclusive un accidente. En este caso, hay diferentes tipos de eutanasia y una de ellas marca como un sinónimo de testamento, lo cual yo puedo definir cuando estoy totalmente consciente, cuando tengo mis facultades mentales en óptimas condiciones, ¿qué deseo hacer? Repito, un sinónimo de testamento. Considero que eso sería lo más responsable como seres humanos al entender la eutanasia como un derecho que tengo como persona individual, como persona autónoma, como persona que define y decide lo que quiere hacer con su vida y lo que define y lo que quiere hacer con su muerte. Así que en ese sentido, Javi, en ese sentido, queridas compañeras, la respuesta específica y contundente desde mi percepción hacia el mundo es que la eutanasia es definitivamente un derecho que me permite vivir y terminar mi vida con dignidad. Quedó más que claro, ¿no? Un derecho para Claudia. Y creo que para muchos vamos a seguir escuchando, no vamos a dar opinión. Sabi, vos reteneme, callame, cerrame el micrófono. Claro que sí. Aquí vamos colocando puntos importantes porque el debate ahorita va a estar bien interesante. Sin embargo, les dejo unos puntos importantes para que ustedes, chicas, debatan ahorita bien interesante. Sí le tenemos miedo al sufrimiento, sí le tenemos miedo a padecer un rato, pero también para aquellos que somos creyentes, decimos que no tenemos el derecho a quitarnos la vida. Son puntos importantes para conversar. Ya los dejo ahí, ¿vale? Diste tu opinión, ya diste tu opinión, te callo yo. Yo te cierro el micrófono. Ok, perfecto. Ahora nos vamos para España. Queremos escuchar el posicionamiento que tiene nuestra amiga Guadalupe, que va a ser bien importante. Entonces, Guadalupe, cuéntanos, dime. 5 minutos, digo. 5 minutos, pues, es que te entendí para. No, 5.
Perfecto. Guadalupe, cuéntanos tu concepto. ¿La eutanasia es un delito o es un derecho? Escuchando a mis compañeras, esa investigación que han hecho, a Silvana como médico, a Claudia investigando por ahí, yo he hecho una investigación interna mía, ¿no? Porque ha sido como un... no me lo había planteado así, de esa manera. Y si me paro a pensar en toda mi crianza y en todas esas creencias que nos han inculcado, como bien ha dicho Xavi, parece que no tenemos derecho a decidir cómo queremos la muerte. Que en realidad eutanasia significa buena muerte, ¿no? Y si tenemos el libre albedrío, ¿dónde estaría aquí mi libre albedrío, no? Yo tengo derecho a decidir dónde vivir, con quién vivir, cuántos hijos tener, si me quedo embarazada, tengo derecho a decir si quiero tenerlo o no quiero tenerlo, y eso como se considera también, bueno, abro un poco aquí, tengo derecho a elegir en muchos aspectos de mi vida. ¿Y qué diferencia hay que yo pueda elegir o no en un momento determinado cómo va a terminar mi muerte? Yo creo que muchas personas lo hemos decidido incluso inconscientemente en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Si yo me muriera, ¿cómo me encantaría que fuera mi muerte? Y ya te paras a pensar, como ha hecho Claudia, en qué cargo se le puede quedar, porque estamos hablando de enfermos que muy dependientes cuando llegamos a este punto en el que no pueden gestionarse por ellos mismos y ya es una carga, entre comillas, emocional, espiritual, económica para la familia. Entonces, realmente, porque yo no puedo decidir si quiero o no quiero que mi familia cargue con eso. En muchas ocasiones también una controversia, ¿no? Entre lo que yo haya podido escribir antes o decir antes de llegar a ese estado y lo que mi familia quiera o no quiera. Yo realmente, honestamente y con todo mi corazón considero que al igual que es un derecho vivir, es un derecho morir y que la vida como la muerte forma parte del mismo proceso. Pero tenemos creencias en nuestro subconsciente por nuestra historia, por nuestra educación, por nuestras religiones, en el que la muerte se ha aislado como algo fuera de la vida y no tiene nada que ver, ¿no? Y es curioso porque, como han dicho mis compañeras, yo nazco y tengo una certeza de que me muero. ¿Y por qué excluimos esa parte de la vida? Porque forma parte de la vida, ¿no? Para mí es un derecho decidir si vivir o no vivir, al igual que un derecho decidir qué voy a comer, dónde quiero vivir y con quién quiero compartir mi vida. Entiendo esa versión que ha dado Silvana de ese aspecto médico, de todo lo que hay alrededor para tomar esa decisión, ¿no? Y para llevarlo a cabo desde un punto objetivo, pero considero que hay, al final, la palabra la tenemos que tener, la última decisión. Nosotros creo que siempre vamos a tener el momento apropiado. Creo que el universo nos da a cada uno, ¿no? El momento apropiado para poder decidir antes que nada. Y lo único y lo último que digo, que tengamos la presencia en nosotros, en nuestro ser, para que en ese momento que el universo nos brinde la oportunidad de poder elegir conscientemente, no lo dejemos pasar y dejemos todo bien establecido. Para mí es un derecho. Ahí lo cerró con eso. Xavi, te cierro el micrófono si vas a dar tu opinión. Lo dejamos así. Después podemos opinar un poquito. Bueno, finalmente, nuestra amiga mexicana, Mirna, nos va a dar su posicionamiento acerca de nuestro tema de hoy. Entonces, Mirna, cuéntanos, la eutanasia, para ti, tu concepto, ¿es un delito o es un derecho? Bueno, primero te diría que todo depende de dónde estemos, porque ciertamente toda esta investigación me arrojó que hasta ahora solo hay 5 países donde esto es legal, o sea que ahí pudiese estar siendo el derecho y no un delito, porque hay una ley que lo apoya y que lo soporta. Sin embargo, hay otros países que lo regulan y esto es pero tan sutil y tan subjetivo el tema, que cuando vas a ver, tiene tantas distinciones,
porque como lo decíamos todas las que participaron anteriormente, Claudia sobre todo cuando dice que, bueno, hay diferentes tipos de eutanasia, hasta la pasiva, hasta la activa, hasta la voluntaria, hasta la involuntaria, etcétera, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, en Estados Unidos hay solamente 5 estados que permiten que esto sea una eutanasia pasiva y que por supuesto sea asistida, y que así sucesivamente también hay otros países que están ahorita en la legalización, en la revisión, y esto quita y se extiende. Pero allí yo diría que esta palabra, que por supuesto le dijo el señor Francis Bacon, que era eso, el buen morir, y que todo es el tema de que somos seres individuales y por supuesto autónomos, y yo puedo decidir, y que la vida, si la ponemos a ver, y esto va a sonar duro, pero se las voy a poner en blanco y negro, cualquiera puede decidir no vivir y suicidarse y listo, ¿no? Y puede haber ese proceso también donde dicen, bueno, puede ser de una forma dolorosa, o puede pedir ayuda a otro para que lo ayude, lo asista, y se cometa el suicidio asistido. Pero ciertamente yo creo que la vida es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Y para mí la eutanasia, más que ser una causa pro muerte, es una causa pro vida. ¿Y esto por qué? Porque ella se basa en que el concepto de la vida, y que por supuesto va a variar de cada uno de nosotros, se supone que debe ser una buena vida. O sea, y la buena vida también va a depender del concepto de cada quien. Pero está muy ligado a estar en bienestar, a poder ser autónomos, hacer la vida normal, tener todo lo que se requiere para vivir en bienestar. Y cuando eso falla, está esta opción que nos da la ley, y creo que también es un tema evolutivo, que hemos podido llegar a un proceso de entendernos también, que sabemos que el dolor no solamente es físico, sino que también puede llegar a ser un dolor emocional, un dolor espiritual, porque sobre todo esas personas que ya han vivido su vida y la han vivido de una cierta forma, y les llega enfermedades donde ellos se pueden complicar, o donde sienten que pueden perder lo más valioso de su vida, que es como tenerla, como lo habían vivido, puedan decidir no tener esa vida, sino todo lo contrario, desde la muerte. Pero es que es algo muy, muy contradictorio muchas veces, que desde la muerte puedes decidir cerrar una buena vida, y también esa muerte la puedo decidir. Entonces, esos temas a mí me encantaron. Es un tema que como todas ustedes, chicas, yo dije, wow, qué bueno estar acá, que Javier me haya invitado y que me haya llevado a meter mi mente, mi corazón y mi visión a este tema, que no es común, no es algo que nos muestran. No hay un curso que te diga, mira, curso, ven a aprender de eutanasia, porque eso no existe. Creo que son temas muy novedosos, y es una palabra muy desconocida para muchos. Entonces, cuando lo podemos evaluar y lo podemos ver, lo estamos viviendo constantemente. Y hay algo que es, señores, una fija, y es que la muerte es un hecho que va a acontecer, tarde o temprano. Que claro, que todos podemos tener una muerte ideal, nos queremos morir durmiendo, sin sentir, y que ya cuando llegue nuestro momento estemos ya en el otro lugar, creas o no lo creas de acuerdo a tu religión. Pero pueden existir muertes totalmente distintas, esos son ideales, por eso hablo, bueno, morir a una edad avanzada y donde yo me acuesto a dormir y listo, son deseos, pero cuando vemos la realidad es totalmente distinta. Y si podemos decidir conscientemente, racionalmente, y que por supuesto la ley nos apoye en esto, porque yo creo que esto es un tema que tenemos que verlo primero desde ese concepto y desde esa emocionalidad humana, antes de pasarlo al tema legal, que es otra historia, y que ahí también varía todo el proceso. Para mí es un derecho de tu propia vida. Es un derecho que de una u otra forma, cuando no puedes decidir, tu familia está involucrada, porque somos seres sociales, somos seres familiares, nacimos de un núcleo, de una tribu, venimos acompañados. Y cuando yo no pueda tomar la decisión, y de hecho lo digo desde ahorita, lo digo a mi esposo, si me pasa esto y estoy sufriendo y está pasando cierto tipo de cosas y ya no hay opciones, toma la decisión por mí, porque yo quiero que sea así. Entonces eso hay que notificarlo, hay que ampliarlo, hay que compartirlo, porque esos son temas que hay que discutir. Y que hay que discutir en vida, consciente, con racionalidad. Y esa sería mi postura, Javi. Bueno, que arde en las redes sociales, también están escribiendo por WhatsApp.
y sigue un debate entre los oyentes, porque hay muchos que opinan que es un derecho el poder elegir nuestra propia muerte y otros que no tenemos derecho porque nuestro creador es Dios, en conclusión a todo lo que se está diciendo desde los oyentes y desde las redes. Así que seguimos este debate, Xavi, para lograr más claridad, a ver si quién gana, el derecho o el delito. Tendríamos que mirarlo. Comienzan las preguntas, ¿no? Entonces, quisiera abrir micrófono a Guadalupe para que formule su pregunta. ¿Y a quién vas a preguntar? Vale, le voy a preguntar, estoy entre Silvana y Claudia, me voy a tirar por Silvana, por su parte médica. Yo, como yo tiro más para lo holístico y lo espiritual, quiero saber esa parte más técnica que puede considerar, ¿no? A mí, como he dicho antes, me ha movido el tema de la muerte en mí, de cómo yo lo llevo, y entonces es como, se considera la muerte como una sanación para la persona. Guadalupe, querida, sí, desde el tema médico, también va el tema de no solamente preservar la vida, sino también poder darles una calidad de vida, que eso también es función del médico. Entonces, ahí mi conflicto de si es un crimen o es un derecho, porque por una parte sí se lo tendría que ver desde la parte legal, pero por un tema también de compasión y de empatía con la persona, es un derecho. Pero cuando hablamos de la parte médica, también llega a ser una... Nos corta Silvana mientras esperamos, Xavi, que ella pueda tener una buena conexión. Pregunta si te parece Claudia. un cese del sufrimiento, ¿no? Ahí está, Silvana. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, ahora sí. ahora sí. ¿Dónde me quedé? Perdón. No, les decía que cuando se trata de temas de salud, también llega a ser una solución para la persona que ya está en ese proceso terminal. Obviamente no es lo deseado, no es lo que se intenta trabajar, porque tenemos esa función de intentar lo mínimo, lo máximo, todas las posibilidades para que la persona pueda reaccionar y tener la mejor calidad de vida después de ese evento. Pero al ver, y te lo digo desde la parte más personal, que he estado ahí, he estado en un hospital viendo personas que han estado en un estado terminal, tanto para el paciente como para los familiares llega a ser una solución. No la deseada, pero sí una solución. Con el tiempo llega a ser tolerable, pero no, creo que falta todavía ese tema de trabajar el momento que se les da la noticia, tanto a la familia como al paciente, de poder trabajar de forma conjunta con otros profesionales para darles el soporte, porque tal vez ese es el mayor problema que por lo menos desde el interior de un hospital he notado, que falta ese sostén para que sea bien tolerada la muerte. Como ya lo dijeron mis compañeras, es un proceso que tiene que ser llevado, es parte de la vida, pero que muchas veces no es bien aceptado porque no se dan también las condiciones para que se pueda tolerar y se pueda llevar bien esta noticia. Perfecto. Contestado, vamos a Claudia. Claudia, tu pregunta es para... Bueno, es innegable que al tener un representante de la medicina en el panel, se vuelve muy interesante todo, porque nosotras, digo, las que no somos médicos, los que no estamos inmersos en ese mundo, podemos tener una percepción generalizada. Sin embargo, cuando ya eres un doctor, una doctora, en este caso como Silvana, que vive día a día la muerte, no por muchas situaciones y en muchos contextos, yo preguntaría algo que desde anoche decía, wow, qué duro solo de imaginarlo. Y no sé quién de ustedes es mamá, me gustaría saber quién es madre. No sé si Silvana eres mamá.
No. ¿Quién es mamá? Guadalupe. Entonces mi pregunta va para Guadalupe. En este contexto que hemos estudiado tanto estos días y que nos hemos aprendido conceptos que no sabíamos, si uno de tus hijos o tus hijas, porque yo lo llegué a pensar para mí, estuviese en esta difícil situación de evitarle un gran dolor y a la misma vez proporcionártelo a ti porque sabes que se va ese ser querido, ¿llevarías a cabo una forma de eutanasia en tu propio hijo, en tu propia hija? Claro, aquí entramos en el contexto, ¿no? Habría que estudiar todas las variables que están alrededor de esa situación. Sí que es cierto que siempre vamos a tender a mantener con vida a ese ser querido. Es un instinto biológico que tenemos el ser humano, y si tocamos tema de mamá, todavía mucho más. Pero si estamos hablando de un punto terminal, de un punto en el que estás viendo a tu hijo o a tu hija descomponerse interiormente, realmente creo que en ese punto esa criatura ni se entera de lo que está sucediendo, como que ya no está, ¿no? Creo que la eutanasia, cuando hablamos de eutanasia, llegamos hasta ese punto, ahí ya ni está. Entonces, ahí me pararía a pensar realmente para quién sería ese dolor. Para mi hijo o hija que está ahí, que no se entera de nada y que ya está en una muerte interna, o para mí. Ahora mismo yo no podría contestarte, porque es como contestar fuera de una situación en la que no me he visto involucrada en ello, ¿no? Pero sí que me plantearía hay que barajar todo lo que está sucediendo alrededor, y por supuesto como madre instinto es apostar por medicina, por Reiki, por terapia holística, por todo, para mantener esa criatura a salvo, y ya se decidirá, ¿no? Gracias. Cuento que las redes y el chat están con tantas opiniones, ¿no? Y hay profesionales que están también opinando, médicos, psicólogos. La verdad que después las invito cuando termine este debate a que lean, porque es maravilloso lo que se está planteando. Xavi, ¿a quién tiene su pregunta? Bueno, en este caso pondría a preguntar a Mirna acerca de nuestro tema de eutanasia. ¿Quién quiere preguntarle, Mirna? A ver, a ver, a ver. A Claudia. Claudia, qué rica esa pregunta que hiciste sobre los hijos, y es compleja ponerse en esa posición. Sí. Pero quiero hacerte una pregunta, porque de tanto que las cosas que revisé, salía la palabra del heroísmo, ¿no? Y seguramente las redes, como lo comenta Karina, están en ese debate, y creo que aquí hay que verlo no desde un tema religioso ni tampoco ideológico, ¿no? Sino tratar de ser un poco lo más neutral que sea. Pero el tema del heroísmo siempre ha estado muy presente en nuestras culturas, sobre todo en nuestras culturas latinas, en nuestras culturas hispanas. Y allí muchas veces dicen, bueno, tal cual, eso es lo que te tocó la vida, tienes que aguantar el dolor porque eso es lo que te corresponde, fue lo que te dio el destino. ¿Qué piensas tú sobre el poder pedirle a esas personas que están en esos trances? Por supuesto estamos hablando de los que ya están en esos espacios donde aplican la eutanasia, el decirle que sea héroe para vivir este sufrimiento y este dolor. La vida es un derecho, no una obligación. Considero, y antes de dar mi respuesta específica, me interesa mucho lo que dijo ahorita Karina, de que hay muchos expertos en la materia escuchándonos y que nosotras quizás no somos expertas y que no podamos tener una semblanza médica o psicológica, etcétera. Sin embargo, considero que más que un héroe o irnos a la parte de heroísmo es lo que hemos planteado anteriormente. Yo tengo el derecho de decidir sobre lo que quiero hacer, hablando en la primera persona. Yo tengo el derecho de si quiero decir hasta aquí, culmino con esta agonía, con este dolor, y quiero partir de una manera digna, porque he vivido en mi familia personas que se han muerto, que han fallecido por situaciones de cáncer, y créeme, Mirna,
Los últimos 6, 8 meses han sido devastadores en todo sentido. No considero que sería ni una persona heroína yo al proponer esta situación de eutanasia, ni considero que sería un héroe o una heroína mi familiar o la persona que esté en cuestión de esa decisión. Considero simple y sencillamente que, como dije al principio, la vida es un derecho, una obligación. Y si ahora yo ya no tengo vida, porque también habría que ver hasta dónde está el parámetro de vida y hasta dónde ya no. Porque hablamos de dignidad, hablamos de calidad, hablamos de que los cuidados paliativos quizás ya ni siquiera funcionan. Más bien yo me iría siempre, siempre, y repito, siempre por lo que deseo hacer con mi vida como una persona totalmente autónoma, sea héroe o no sea héroe. Muchas gracias por considerarme en tu pregunta. Gracias a ti. Acá estaba diciendo una psicóloga que a veces no, ese ser que conocimos dejó de serlo porque no nos reconoce. Sí. Es decir, que ya no tiene identidad y lo vemos sufrir. Esto también es como para tener en cuenta. Y también Claudia decía, un oyente, que a veces puede ser un abogado, puede ser un médico, un psicólogo, pero en los sentimientos, la gente común es donde también tiene este derecho a opinar. Así que bienvenida a tu opinión. Bueno, Sabi, ¿quién más pregunta? Bueno, le vamos a dar la palabra a Silvana para que haga su pregunta. ¿A quién le preguntaría, Silvana? Bueno, me gustaría escuchar la respuesta igual de Claudia. En el contexto de una persona que se encuentra en un estado terminal, que no tiene conciencia, no puede decidir, no puede responder. En este caso, la familia asume esa decisión, el de preservar la vida de su familiar o de decidir de su muerte. Como ya lo estaban hablando anteriormente, sí, la persona está consciente, puede decidir, puede hacer un testamento especificando cuáles serían sus deseos. Pero en el caso de que no se hubiera realizado eso y que se encontrara en un estado de conciencia anulada, ¿cómo sería la acción que tendría que tener la familia? Muchas gracias. Aquí es donde entra este sentido de eutanasia, cuando yo hablaba yo en un sinónimo de testamento, porque claro que se va a dar un momento, una circunstancia donde esta persona con enfermedad incurable o con enfermedad terminal ya no esté en sus plenas facultades mentales para decidir y la familia se encuentre en esa discordia emocional, en esa discordia sentimental, en ese dolor de no saber qué hacer al ver a su familiar sufrir, y otra, en no llevar a cabo una acción específica, porque dentro de la familia, el contexto familiar, siempre va a haber diferentes maneras de pensar. Va a haber alguien quien esté a favor y va a haber alguien quien esté en desacuerdo. Así que en este sentido, y contestando directamente a tu pregunta, yo diría, ahora que estamos tocando este tema, que tenemos la oportunidad de informarnos, creamos conciencia en este momento de también revisar legalmente mi situación el día que yo ya no tenga esas facultades para decidir. Es decir, en otras palabras, vayamos también promoviendo, así como se promueve un testamento, lo que podría ser la voluntad anticipada. Esa será mi voluntad cuando yo me encuentre en estas circunstancias. No podría decirte más porque, al igual que dijo Guadalupe, no me he encontrado en esas circunstancias, gracias a Dios. Cuando mis familiares fallecieron eran familiares lejanos, pero si nos vamos ahora que tenemos este conocimiento, después de 15 años yo no había tocado este tema, ¿sabes qué? Yo sé que está la voluntad anticipada y voy a evitarle situaciones adversas a mi familia. Ahí es donde deberíamos actuar desde mi punto de vista muy personal. No tiene nada más de suelo. Voy a comentar lo que dice Luis Castro Blanco. Él es médico de Costa Rica, debe haber un proceso de explicar la enfermedad e interiorizar, al paciente de cómo sobrellevarla. Esto habla de la enfermedad. El concepto de ser héroes
no es adecuado en pacientes terminales? Mucha gente respondiendo. Sabi, las preguntas. La siguiente pregunta. Se pone bien interesante nuestro debate, ¿no? Tal cual. Bueno, me gustaría entonces que Mirna nos pregunte esta oportunidad. ¿A quién dirige la pregunta? Ok, voy a dirigir la pregunta a España. Ven acá. Es Gina, ¿verdad? No, Guadalupe. Pasa que Guadalupe en España no me cuadra. No, ¿verdad? No. A ver, Guadalupe. Fíjate esto, y esto es para meterle calor a este debate y a esta discusión. Para ti, la eutanasia es esencialmente una discusión más moral que legal. ¿Qué pensarías de esa pregunta? Yo tiro para lo moral. Entiendo que la ley, ¿no? Las leyes se establecen para una convivencia social entre todos, para que haya una buena convivencia social, pero no significa que sea lo moralmente correcto. Hablando de moralidad, que cada uno tenemos un sistema de creencias muy diferente, una educación muy diferente y una moralidad muy diferente. Esto se plantea y además lo estamos viendo en este propio debate que hablamos de moral y estamos hablando de lo que sentimos cada una y de lo que nos ha movido cada una dentro de su vida, ¿no? De su aspecto, de la medicina o el estudiar o lo que cada una se dedique. Estamos dando ese punto de vista más moral y las preguntas, ¿no? De lo que puedo yo llevar a cabo o lo que yo pueda opinar ahí. Cierto es que podemos estar a favor o en contra de muchas leyes, pero vamos, no significa que no las llevemos a cabo, sino que las puedo aceptar más o las puedo aceptar menos. Aquí entraríamos como el aborto. ¿Es legal o no es legal? ¿O hasta qué punto es legal, hasta qué punto no es legal? Y para mí resuena igual, es moral y es decisión de uno mismo, siempre y cuando quien lo decida esté en un buen estado mental y esté en plenos cabales, obviamente. Excelente, gracias Guadalupe. A ti, cariño. Tu respuesta. Bueno. Seguimos preguntando, Sabi, ahora la próxima pregunta es para... Sí, bueno, aquí me gustaría preguntarle a Claudia, con todo esto que hemos hablado y recapitalizando, ¿a quién quisieras extenderle una nueva pregunta? Me gustaría, bueno, voy a dejar una última pregunta para Silvana, pero esta se la voy a hacer a Mirna en este momento. Leyendo mucho, sí, es que de verdad, tú no sabes, Javi, lo que tú me pusiste a trabajar. Terrible, terrible. Hay exponentes en el ámbito religioso que han llegado a decir que el aborto se implementó para cometer asesinato en contra de los niños, bueno, del feto, vaya, del feto. Y en ese contexto dicen que la eutanasia se ha creado de alguna manera para ir en contra de las personas mayores. ¿Consideras que hay algo de cierto o desde tu punto de vista, crees así? ¿Crees que el aborto es un homicidio en un feto y la eutanasia va dirigido a lo mismo, pero en personas de la tercera edad? Mira, no lo creo y te lo digo un poco, bueno, desde mi visión, porque el aborto también tiene muchas aristas, que depende del momento, depende de las causas, si es un tema de salud de la madre o cómo fueron las intenciones, y también depende del país y todo este tema, ¿no? Creo que ciertamente el tema de religioso es una línea tan delgada que siempre hay muchos ojos sobre esto, ¿no? Yo creo que lo que es el ámbito religioso e ideológico siempre va a confundir la visión que tenga dependiendo de cada quien donde la dé. Pero la eutanasia yo no la veo así, de verdad que no. Yo opino que es una opción que se está dando y por supuesto, creo en Dios, creo en la vida, creo que Él nos dé libre albedrío, o sea, porque allí es donde está el tema religioso,
pero también está tu convicción de decidir, el libre albedrío que nos dio Dios, y ahí es donde yo creo que puedes tener esa opción como decidir, y no es un tema de acabar con los ancianos, sino, y lo que más me gustó de todo este tema cuando lo investigué, al igual que tú, fue el tema de evitar el dolor, de que puede ser una decisión, si por supuesto estás en ese límite de que ya no hay curativos, ya no hay paliativos, ya no hay opciones por la enfermedad que te haya tocado. Es más, hasta el tema de la locura está ya intrínseco en este tema de eutanasia. Que si todo esto es un sufrimiento y va más allá, tú lo puedes decidir porque está muy alejado de la calidad de vida o del buen vivir. Yo no lo vería desde ese punto. Y el tema del aborto es complejo porque depende de la acera donde estemos mirándolo, o lo estemos sintiendo, o lo estemos evaluando, porque yo pienso que el aborto es viable en algunas opciones. Pero es aquí como todo está extrañamente confuso, cuando no apoyo, cuando la mujer no se cuida y lo que quiere es salir de esa responsabilidad. Eso no lo apoyo. Pero sí en las condiciones donde haya enfermedades, haya problemas, es otra decisión. Pero lo digo desde mí, ¿no? Pero no lo creo que esto se haya hecho para poder un poco darle esas opciones a los abuelos y que podamos salir de ello. Creo que no. Muchas gracias. Gracias a ti, mi amor, por preguntar. Javi, nos está quedando poquito tiempo. Sí. Recordemos que tiene, no sé quién desea preguntar, porque no sé si vamos a llegar a las 3 preguntas. Queremos ver la reflexión y el cierre final. Si alguien tiene una pregunta para realizar, vos querías, Claudia. Claudia quería, vamos a dejarla, porque ya lo anunció. Ay, sí, es que fíjate que es muy interesante porque en muchos países no está, más bien está muy penalizado y en muy pocos está despenalizado. En México está penalizado, excepto de algunos 5 estados, más o menos, está despenalizado en ese sentido. Pero bueno, a ver, Silvana, desde tu punto de vista como médico que ejerces la medicina, esa noble labor, si te encontrabas en una situación que un paciente no hizo su voluntad anticipada, que a lo mejor la familia no está muy de acuerdo, pero que el paciente tiene todavía algunas facultades en uso y te pide que lleves a cabo esta práctica de la eutanasia, pero sabes que te estás exponiendo a una pena de cárcel de manera legal. ¿Cuál sería tu actuar de manera espiritual y de manera social? Gracias, Claudia. Sacando la parte de médico y viéndolo de la parte más real mía, en el sentido de ser sincera, ser honesta a lo que yo haría como fuera de actuar como médico, que también intento que siempre sea con el tema de empatía y siempre sea pensando en el bienestar mayor del paciente. Poniéndome también como ser humano, yo sí haría cumplir el deseo de la persona. Si el deseo es que cese el dolor y sea la muerte del paciente, pues yo estoy en la labor de respetarlo. Porque fuera del título, yo sí me pongo a pensar en que si estuviera en su lugar, sí me gustaría poder decidir. Pero también tengo y lo manejo hasta el final, tengo ese conflicto que no puedo ir en contra de lo que juré hacer por el resto de mi vida. Ese es el conflicto mayor, pero siempre, y cuando he hecho la práctica, cuando estoy en el hospital, siempre es el análisis que haces del todo. Si la persona no tiene recursos para poder pagar, si por ejemplo su ideología está en contra o está a favor, si la persona en verdad tiene ese deseo, pues se tiene que hacer lo que la persona decida. Como dije al principio, el paciente puede decidir recibir el tratamiento como no, y se respeta eso. Básicamente es eso. Yo intento ser lo más empática posible con los pacientes, entonces sí respetaría la decisión del paciente si ese fuera, por ejemplo, morir. Muchas gracias. Es que aquí escribí algo que dice, la percepción médica indica
que se antepone la dignidad de la persona al evitar dolor y el sufrimiento. Por eso me interesó hacer esta pregunta. Muchas gracias. No, la verdad que gracias a todas. Nos queda poquito tiempo, Sabi, y yo quiero escuchar ese cierre de oro, ese broche final de cada una de ustedes, así que vos decidís. Este debate da para más, porque se armó toda una polémica también, impusieron el aborto en alguna de las palabras y es un debate mundial el aborto, no solo de cada país, así que bueno, seguiremos en otra oportunidad. Este tema es un poco complicado, ¿no? Y en el transcurso del debate me di dando cuenta que llegaron todas felices y luego se fueron involucrando los sentimientos y fueron así. En ese momento es tiempo como de levantarnos, de alegrarnos un poco. Fue un excelente debate. Chicas, gracias por aceptar la invitación. Son ustedes unas brillantes profesionales, brillan por excelencia y de verdad, muy agradecido con ustedes por estar acá. Me gustaría que hiciéramos el cierre del programa. Empecemos por Guadalupe, para que tú cierres con broche de oro, para que nos des tu cierre monumental a este programa. Bueno, hablamos de muerte, pero una invitación a todo el mundo para que viva realmente la vida digna, para que pueda tener una muerte digna. Para mí una muerte digna es decir, he hecho lo mejor que lo he podido hacer y he sacado mi mejor versión de mí. Para mí eso sería la muerte digna como tal, más que el dolor o el sufrimiento que pueda conllevar, ¿no? Que cuando yo muera, muera con orgullo. Y invito a todo el mundo a que lleve a cabo y saque ese talento que tiene cada uno dentro, brille y encienda corazones a todas las personas que están a su alrededor para que también se permitan brillar. Un placer, Gracias. y muchísimas gracias por compartir con todas. A ti muchas gracias por tu disposición. En esta hora, pues ya es la madrugada en España. Gracias por estar acá con nosotros. Silvana, tu cierre de lujo de esta noche, por favor. Pues muchísimas gracias por la invitación. Un honor poder haber compartido algunos puntos de vista con mis otros colegas, bueno, mis otras compañeras. En sí, creo que es importante que la gente también pueda ser honesta a lo que les hace sentido, ¿no? Fuera de títulos, fuera de leyes, también partir desde la parte más humana. Creo que eso es lo que nos falta reforzar a nivel mundial y que necesitamos poder dar ese refuerzo, ¿no? Como ese empuje para que podamos aprender a tomar decisiones desde lo que nos hace sentido y no a través de lo que el exterior nos pone de condiciones. Entonces, a veces es complicado, pero hay que ver el bien mayor. Así que muchísimas gracias y pues creo que es un tema que tenemos que pensarlo todos, ver cómo lo tomaríamos en el momento si fuera, en nuestro caso, fuera el de un familiar, para poder tomar una decisión que no solamente podamos manejarlo mentalmente, sino también en otras áreas que influyen en ese momento. Muchas gracias. Sí, Silvana, gracias. Claudia, muy agradecido contigo tu participación en esta noche. Realmente haces que este debate sea mucho mejor y nos sintamos muy agradados. Cuéntame, ¿tu cierre cuál sería? No, que va, al contrario. Mi cierre es que en este momento acabo de ser aún más consciente que estoy viva, que estoy saludable y que me queda el aprendizaje de que al igual como se habla, que puede ser otro gran tema, la donación de órganos, y como de repente hemos hablado con nuestra familia acerca de ese tema, empecemos también a hablar de este tema con nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras parejas, porque acabo de darme cuenta lo importante que es el decidir qué quiero que se haga cuando quizá yo no me encuentre en esas facultades y yo sé que estoy viva, pero yo no sé cuándo voy a morir. Así que en ese sentido, mi responsabilidad es vivir al máximo cada momento y dejar en claro que no quiero que mis familiares padezcan más de lo que ya padecieron. Así que hay que arreglar los asuntos legales en este sentido. Importantísimo. Gracias, Claudia. Mirna, tu concepto para irnos. Bueno, Cierre de lujo. mi concepto es, señores, que
el espermatozoide que ganó el óvulo fuiste tú. Y quedaron millones de espermatozoides que no lograron la vida. Pero nosotros sí la logramos. Pero resulta que la vida no viene sola. La vida viene acompañada de su hermana gemela, que es la muerte. Y también con esto pido que tenemos que tener cultura de vida, pero también tenemos que tener conciencia de la muerte. Y que la muerte está al acecho, constantemente está cerquita de nosotros. Lo que pasa es que nuestra cultura es como que, ay no, por Dios, no quiero eso. Pero eso está. Entonces, ¿cómo está? Tenemos que conocerla, entenderla y buscar las opciones. Como se planifican las vacaciones, también deberíamos planificar la muerte, porque la muerte es algo seguro que vamos a tener y por eso hay que disfrutar la vida al máximo, porque tú fuiste el espermatozoide que ganó el óvulo. Así que quiero cerrar con decir, celebremos la vida, disfrutemos la vida y sobre todo llevemos en alto que podemos compartir lo mejor de nuestra vida con otras y con otras vidas. Y por supuesto generar más vida porque el planeta está hecho de seres humanos llenos de vida. Y eso es lo que necesita este nuevo planeta y este nuevo mundo. Así que con eso cierro y muchísimas gracias a todas y a todos. Tal cual, no lo dejamos afuera. Tavi, voy a preguntarles a todos, a todas, esta pregunta que fue desde el vamos. Mirna, ¿es un delito o un derecho? Totalmente un derecho. Como el derecho de la vida, también podemos decidir. Mirna, derecho. Guadalupe, ¿derecho o delito? Derecho. Claudia, ¿derecho o delito? Es mi derecho. Silvana, ¿derecho o delito? Derecho. Y así cerramos. Muchísimas gracias, un placer tenerlas. La verdad que dieron un lindo debate y que da para más, ¿no, Xavi? Claro que sí. Hasta ahora estábamos comenzando cuando se nos acabó el tiempo. De verdad, excelente debate. Muchas gracias por su talento, por su profesión, por darlo todo en estos espacios. Seguramente nos volveremos a encontrar. Gracias por su participación. Un poderoso saludo, afectuoso. Seguramente nos volveremos a encontrar. Gracias. Feliz noche a todas. Que descansen. Gracias. Bueno, Muchas chao. gracias. Y ahora me quedo con vos, Xavi, preguntarte, hombre bendito entre tantas mujeres, ¿derecho o delito, compañero? Para mí es un derecho, totalmente. Desde el punto de vista que tú veas, sí es un derecho. Aunque te digo que como hombre creyente y demás, no tengo poder para quitarme la vida y demás, pero sí tengo el derecho, la posición de llegar a decidir. Entonces, para mí sería un derecho. Correcto, para mí también es un derecho. Esto es, así queríamos terminar. La verdad que un debate muy lindo, dio para muchos temas más. No sé si te diste cuenta, más temas de debate. La gente estaba en los chats queriendo opinar, me hubiera gustado leerlos a todos, pero es imposible de la tanta gente que está opinando, pero sí se van a comprometer, como ya lo hicieron, en leerlos y en responder. Así es. Y como siempre, Cari, agradecerte por tan excelente compañía, por tener un programa tan agradable conmigo y por hacer crecer y hacer unir a muchas personas con muchos conceptos, llevando cada uno sus ideales, exponiendo sus ponencias, sus conceptos y así logrando debatir en forma adecuada. Así es, sin fronteras, podría también llamarse nuestro programa, con diferentes culturas, escuchándonos a todos, sin fronteras y armando un mundo diferente. Gracias, Xavi, es un placer estar con vos. Muchas gracias. Hasta el miércoles que viene. Un privilegio, Cari. Chao, chao. Y saludamos a toda la gente, así nos despedimos. El próximo miércoles a las 19 horas, Mix Internacional, prende cámaras, invitados que impactan, el debate que estás esperando. Nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.